Muchas de las tribus de las praderas hablan de ello. Los Sioux, los Cheyennes. Parece que ya conocían el secreto. La leyenda se extiende por todo el hemisferio. Todas las voces sagradas hablan de ello. Existe un mundo oculto, una tierra secreta que se sitúa bajo la tierra. Es el mundo de los seres intraterrestres, un lugar al que ahora queremos acceder en compañía de nuestro invitado. Pues si te parece, nos vamos a Norteamérica, a los indios de las praderas, a recoger algunos de los primeros testimonios. Empezamos por donde quieras. Pues uno de mis temas favoritos, no solamente en este tema, sino en todas las tradiciones amerindias. La verdad es que siempre me han cautivado. Y es curioso, lo poco que se sabe de ellos, se está empezando a conocer ahora. Sí, ahora es los cuando Sioux, empieza Lakotas y otro montón de indios. Y ellos también habían oído hablar, e incluso tenían ideas, tenían historias que hablaban de ese mundo intraterrestre, de gente que vivía bajo tierra, ¿no? Pues mira, en principio me encanta que me digas Lakotas, que es justamente como se conoce el pueblo Sioux, claro, ellos mismos. La palabra Sioux se la pusieron sus, digamos, las tribus que un poco fronterizas a ellos. Que realmente ellos, como se conocen, son Lakotas. Es el verdadero nombre de la tribu. Y hay pues miles de tradiciones que conocen los Sioux y que se han ido perpetrando. Tenemos que tener en cuenta también que son tribus nómadas y que están continuamente viajando por esas grandes praderas que alguien ha llamado pues los mares de hierba, ¿no?, de toda Norteamérica. Y que bueno, pues hay una riqueza cultural enorme, con muchas distinciones culturales entre unos clanes y otros. Pero no sé, yo por ejemplo hay una historia que la verdad es que me gustó mucho, me parece reflejado en el artículo. Y pues es una historia que se cuenta acerca de una cueva sagrada en una de estas praderas. Y la historia el protagonista es el hijo de un jefe que, persiguiendo un búfalo, que es de alguna forma el sustento básico de las tribus cazadoras de la estepa, pues se internó persiguiendo un búfalo en medio de una cacería en una de estas cuevas que eran consideradas como sagradas. Es decir, que ya aquí vemos que había una tradición respecto a la posibilidad de existencia de unas entidades más o menos sobrenaturales asociadas a la cueva. Ya había una larga tradición por parte de los abuelos, como llaman ellos a sus antecesores. Entonces este hombre, pues persiguiendo al búfalo, nunca salió. Sus compañeros de caza fueron al poblado y el jefe, desesperado, pues ofreció la mano de su hija al guerrero que se internara dentro. Hubo uno que se atrevió, cosa bastante difícil porque ya sabemos que los territorios sagrados para los Lakotas o para los Sioux son especialmente sagrados y dan mucho miedo o tienen mucho terror o mucho pánico a forzar o a violar las leyes sagradas o territorios más o menos invadidos por espíritus o por presencias ultraterrenas. Este hombre se metió dentro, encontró el cadáver del niño, lo volvió a llevar de nuevo al poblado, pero se quedó muy fascinado con la cueva y otra vez regresó ¿Había encontrado algo allí? Sí, al interior de la misma. Algo le llamó, son de esas cosas que de vez en cuando pues palpitan con el ser de uno, ¿no? Y dices, tienes que volver como sea. El caso que este hombre pues volvió a echarle valor al asunto, se introdujo allí, profundizó más todavía de lo que habían dado y se encontró con una sala abovedada, iluminada por una extraña, una luz fosforescente. Y esto es un caso que tenemos, este dato es un dato que tenemos que tener muy en cuenta porque ya veremos que se repite también en muchas historias, ¿no? Esto de la luminosidad, generalmente verde fosforescente, que no parece provenir de ningún lado. Allí se encontró, por lo visto, como cuenta la tradición, a una pareja, un hombre y una mujer, de cabellos plateados, rubios platino, blancos, cosa curiosa también que veremos también como un factor común en este tipo de leyendas. Blancos de piel. Y que estaban llorando a un hijo muerto. Entonces estaban pues con la lógica tristeza, estaban los dos un poco apoyándose uno en el otro. Él fue allí a darles un poco de consuelo, con lo cual pues simpatizó con ellos y les dijeron que eran seres que habitaban ese mundo interior de cavernas, de grutas conectadas unas con otras. Le dijeron que conocían también a la gente de la superficie, nunca habían visto a ninguno según le contaron, y como regalo pues por su simpatía hacia ellos, ¿no?, y cómo había comprendido el problema que tenían, pues le regalaron un caballo blanco y una especie de talismán. No le define muy bien la leyenda el qué, pero parece un cacharro tecnológico, algo mecánico, con lo cual se podía fundir las paredes, es decir, abrir más túneles dentro del interior de la caverna, y que permitía pues hacer todo tipo de cosas. De hecho, una vez que él salió de la cueva, con este talismán consiguió una reputación de buen guerrero, de buen cazador. Cazaba más búfalos que los mejores guerreros de su tribu. Consiguió, por supuesto,
la mano de la hija del jefe. Él mismo se convirtió en jefe gracias al prestigio, y su cuñado, el hermano del niño muerto anteriormente, lleno de envidia, en una cacería, pues provocó una estampida de búfalos, y este hombre desapareció. No encontraron el cuerpo, con lo cual supusieron que había vuelto al mundo de los intraterrestres, ¿no? A este mundo del pueblo subterráneo. Es una leyenda muy bonita, pero que ya nos habla de ciertos tópicos que ya veremos más adelante. Hombres blancos, de raza blanca, viviendo en una fosforescencia verde dentro de lo que da desde la Tierra. Hay otro grupo de indios, los indios Mandan. ¿Los Mandan? Mandan, sí, que creían proceder de un poblado subterráneo al otro lado de un lago. Nos cuentas la historia. Lo que has contado antes era una leyenda, no está basado... Bueno, las leyendas siempre dicen que está basado en historias reales, pero no sabemos si realmente ocurrió así. No, evidentemente son tradiciones, claro. Igual que lo de los Mandan, también, que generalmente son leyendas que tienen que ver un poco con la cosmogonía de estos pueblos. Los Mandan también están, aunque proceden de los bosques canadienses, y por lo tanto en principio eran tribus más cercanas a eso que podemos conocer, a los Delaware o a los Mohawks, más conocidos como mohicanos, pues luego se vieron forzados un poco a desplazarse hacia el sur. Entonces eran un poco vecinos también de los Sioux y de todos estos indios de las praderas. Y ellos tienen una curiosa leyenda, ¿no?, de cómo proceden ellos del interior de la tierra y de un poblado que vivía en un lago subterráneo, y de cómo se hicieron paso la mitad de la tribu hacia la superficie terrestre. Si quieres la contamos por encima. Por favor. Pues siempre hay un héroe en las leyendas indias, ¿no? Algún guerrero atrevido que es el que da el paso, ¿no?, hacia adelante, y un poco el que lleva al resto de la tribu a buscar otros territorios. Hubo alguien que subió hacia arriba, que se encontró con la luz del sol, que vio allí un mundo maravilloso, lleno de praderas, lleno de bisontes, un mundo que era perfectamente colonizable, habitable, y un mundo hermoso en comparación con ese mundo oscuro que ellos habitaban, ¿no?, en un principio. Entonces, por una parra, dice la leyenda, ascendieron, toda la tribu ascendió, y cuando la mitad de la tribu aproximadamente había ascendido hacia la superficie, una mujer muy obesa, esto es un punto cómico de la leyenda, pues se quedó atorada en la parra, con lo cual impidió el paso al resto de la tribu. El caso es que, bueno, el resto se quedó arriba y los de abajo pues se quedaron abajo. Entonces los Mandan piensan que la mitad de su tribu está en el interior de la tierra, y piensan que cuando mueren los hombres buenos, los hombres justos, van a ir de nuevo otra vez a ese poblado subterráneo, que no deja de ser también un lugar paradisíaco, un lugar también de caza y de bondades, y los malos no encuentran el camino, se ven perdidos por ahí. Un poco esta es la leyenda que tienen los Mandan. Otros indios también de esa zona hablaban de la tierra del mundo sobrenatural, donde habitan desde antiguo gentes semejantes a los de la superficie, pero blancas y de cabellos rubios. Sí, eso es un tópico, eso es una cosa que siempre veremos en todas las leyendas de indios. Y hay una que es muy característica, sobre todo es la de los indios navajo. Los navajos son una cultura del suroeste americano, una de las más desarrolladas, y en parte una raza de nómadas, pero también de agricultores, y bueno, tiene una cosmogonía de lo más intensa y compleja, con sus cachinas, hacen unas fiestas de lo más sofisticado, a base de toda una cosmogonía pues impresionante. Y ellos conocen varias leyendas acerca de varios mundos, y generalmente una de ellas, que es su procedencia, también les hace derivar del mundo interior. Pero hay una muy curiosa, muchas de sus leyendas giran en torno a este mundo subterráneo, ¿no?, a partir del cual pues ciertos poblados, ciertos pueblos, llevados también o guiados por ciertos héroes legendarios, ascienden al mundo de la superficie. Aparte de la lectura psicológica de salir de las tinieblas de la inconsciencia hacia la consciencia, tal como la conocemos ahora mismo, pues hay lecturas muy curiosas. Una de ellas entronca mucho con la leyenda de la Atlántida, y viene a decir que en un momento dado, en un tiempo dado, había una isla en Oriente, en un mar oriental. Evidentemente un mar oriental para ellos, que ellos estarían viviendo en Arizona y en toda la zona del suroeste norteamericano, sería el océano Atlántico. Y por lo tanto parece remitirnos muy directamente a la Atlántida. Allí decían que había una gran ciudad en una isla, en la cual había un dragón de fuego, y había una ensenada con muchos barcos perdón, y la isla estaba habitada por hombres blancos otra vez de nuevo, y en un momento dado este dragón pues entra en cólera y los expulsa de allí, lo cual pues parece una imagen mitificada de un gran cataclismo, de algo que llevó abajo a toda esa civilización. Y los representantes de esos hombres blancos están viviendo en galerías o en túneles, según las leyendas de los navajos,
pues debajo del suelo de sus propias reservas, allí en Phoenix, y por todos los túneles de los muchos desiertos de la zona. Y esta es una leyenda, además, que tiene bastantes puntos curiosos y muy a tener en cuenta, ¿no? Por un lado, lo del mar oriental. Tengamos en cuenta que son gente que vive en el desierto, conocen muy poco de mares, y nos describen una bahía llena de barcos muy parecida a la descripción que nos hacía Platón sobre la Atlántida, efectivamente. Qué curioso. Hay también más datos en el sur de California, bajo el suelo del sur de California. También parece habitar otra tribu de gente, seres intraterrestres. Sí, aquí nos vamos con los indios Karok, que son unas tribus de la Baja California. Están bastante próximos también a la misma zona cultural de los indios Zuni, los indios Pueblo, los indios Navajo. Y allí hay muchas leyendas también referentes a ciudades subterráneas, a habitantes más o menos extraños, con idiomas peculiares que no se entienden en la superficie. Y un guía, Karok, pues comentaba que su abuelo, comentaba un explorador blanco, que en el desierto de Mojave, es un desierto muy característico de allí, en una de las montañas había encontrado un pasadizo, y internándose por ese pasadizo pues había dado con una ciudad extraña habitada por hombres blancos que vestían o ceñían unos vestidos que parecían de cuero, le parecían a él de cuero, ¿no? El material más parecido que él conocía, como para comparar con lo que ellos llevaban. Hombres de cabelleras pálidas también, rubias, con rostros blancos. No entendía su idioma, estuvo conviviendo un tiempo con él, según contaba este guía indio. Y bueno, pues estuvo conviviendo en perfecta convivencia pues hasta que salió a la superficie. Hay también un personaje mitológico muy curioso que sale de vez en cuando hay problemas, un hombre sabio, de piel blanca también, con los cabellos plateados, que suele aparecer con una túnica ajustada y aparece en momentos conflictivos para retornar al mundo de la superficie. Es siempre el mismo tópico, si te das cuenta. Curioso. Si saltamos a 1938, ya hablamos de un periódico norteamericano que se hizo eco de una extraña aventura vivida por un norteamericano. Ya no son indios en las praderas, que eran los auténticos norteamericanos, claro, sino los que llegaron después, y también cuentan historias curiosas respecto al mundo intraterrestre, ¿no? Sí, es que esto ya es más curioso porque ya son anglosajones. En este caso es un personaje que se adentró en una cueva, según cuenta unas noticias que se pueden encontrar en las bibliotecas de Estados Unidos, en periódicos de ese momento, por los cuales este individuo, pues por lo visto, se adentró en una cueva, en una gruta, y se encontró un individuo también de larga cabellera, en este caso también blanca o plateada, con una fisonomía bastante extraña, porque él la definía con una boca como de ventosa, con escasa nariz, con los ojos rojos, sin pupila, y que al verle gruñó y salió corriendo. Luego, este relato ya es más atípico. Luego se encontró con una hembra que, asustada por los gruñidos del otro, pues salió a verle, y esta tenía el color azulado. También hay que tener en cuenta, a lo mejor, que ante una experiencia de este tipo, el asombro puede hacerte ver pues todo tipo de fisionomías extrañas, y más con menos luz. Es decir, que estos aspectos monstruosos de poca nariz o de forma de ventosa, a lo mejor son añadidos debidos al impacto de la experiencia de este hombre. Pero sí, también hay, y no es el único caso, además, de gente que se ha internado en cuevas más o menos desconocidas o poco exploradas y que ha encontrado seres más o menos extraños. Quizá en la tercera parte del programa demos más datos de ellos. Por ir rápidamente, en Alaska, también al norte del continente, también, según los esquimales, hay tribus que viven en el mundo subterráneo, ¿no? Sí, y allí las leyendas pues abundan sobremanera. Allí pues tenemos toda aquel que quiera ir a buscar información de este tema pues puede ponerse las botas, ¿no?, entre comillas, como quien dice. Tienen sobre todo en los montes Tanana, hay toda una serie de leyendas respecto de una tribu subterránea, de la cual dicen derivar los actuales Igloolik, los esquimales, sobre todo de Alaska, y dicen que son tribus subterráneas que viajan a través de túneles, también viven en cuevas inundadas por una fosforescencia pálida, verdosa o azul verdosa, que tampoco parece derivar de ninguna fuente natural, es decir, no se ven lámparas ni ningún aparato que pueda dar luz alimentado por grasa animal ninguna, ni nada por el estilo. Toda esa zona es una zona de montañas, pues yo no he estado allí, pero por lo visto es bastante escabrosa, y hay algunas laderas desde las cuales la vista es impresionante. Hay un famoso guía esquimal, Asayuk, que a su patrono, pues en un momento dado le indicaba, incluso señalando el horizonte, ciertas oquedades en las cuales se decía que algunos de su pueblo habían entrado
para no volver a salir durante años, y que luego relataban que habían estado conviviendo con estos Equidlis, la gente del pueblo subterráneo de la cual ellos dicen ser descendientes. Si vamos un poquito más al sur, hay un documento aparecido en la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro que habla de una expedición portuguesa que ocurría en el año 1734 en la Sierra del Roncador. Exacto. Roncador de Mato Grosso. ¿Qué encontraron los exploradores? Pues esto es muy curioso, porque es que además el documento existe realmente. O sea, no es ninguna locura extraña de ningún novelista o de algún divulgador que se busca papeles raros para poder firmar sus propias historias. Es decir, se puede encontrar el documento, y es una expedición de brasileños en este caso. Bueno, pues fueron al Monte Rocador con sus guías, fue toda una expedición con sus guías indígenas, y encontraron un túnel en una de las montañas de esta sierra, penetraron por él y accedieron nuevamente otra vez a una ciudad. A una ciudad en la que encontraron a 2 hombres blancos, y allí lo que hicieron pues fue mandar inmediatamente a un indígena para dar cuenta de lo que habían descubierto otra vez a Río de Janeiro, pero ellos jamás regresaron. Es decir, el guía llegó, comentó lo que había ocurrido, lo que había pasado, pero nunca más se supo de esta gente. Y lo más curioso es que hubo un investigador, que es el coronel Fawcett, un investigador que estuvo recopilando muchos datos sobre el tema, que encontró también el documento y estuvo pues bastante interesado en todo el asunto, ¿no? Entonces con su hijo hizo una expedición también, y este hombre también desapareció justamente por allí, por las cercanías de Rocador. Su viuda, o su supuesta viuda, que claro, no sabemos si sigue viviendo o no, para ella estaba segura, absolutamente segura, de que había sido atrapada por la gente del pueblo subterráneo. Fawcett iba ya directo al grano, a encontrarlos. Y antes de buscar más datos con la segunda parte del programa, hay otro caso increíble. Yo no sé si es el de los feroces indios murciélago o cuando desaparecieron esos 1000 soldados. El último caso que quiero que nos cuentes. Bueno, los de los indios murciélago es una de esas tribus legendarias, de las cuales hay muchas en todo el Mato Grosso. Todo esto del Rocador está en pleno Mato Grosso. Sabes que es una zona densísima, no muy explorada, y por supuesto por eso apasionante, ¿no? Ahí te puedes encontrar, yo creo que cada día descubren algo nuevo, cada día descubren etnias nuevas de las cuales el resto de las tribus más conocidas las tienen casi como de forma legendaria. Y entre estas tribus legendarias están la de los indios murcego, las cuales se conocen porque otro investigador también de estos temas, que por allí están plagados, Brasil es toda una mina de leyendas acerca de túneles con tesoros escondidos, etcétera. Pues el doctor Bernard, que en este caso es el nombre de este investigador, dice haber encontrado en Cuaiba, en la ciudad de Cuaiba, un indígena cuyo padre había sido uno de los guías que llevaron al coronel Fawcett hasta el Rocador. Y según le contó, lo que había hecho su padre era haberlos guiado hasta allí, y comentaba pues la existencia de unos conocidos por la zona, conocidos más, ya te digo, de forma casi legendaria, unos indios murcego o murciélago, unos individuos de baja estatura, muy morenos, que solamente salen de noche, es decir, que no se relacionaban con otras tribus, ni siquiera a nivel de comercio, ni absolutamente nada, y que parecían ser, según describía este hombre, pues digamos un poco los guardianes. Vivían en los túneles, son zonas muy perforadas, en lo que es el terreno está muy perforado, está lleno de túneles, y parecían ser los guardianes externos de toda esa zona. Al parecer, cada explorador que llega no tiene ningún problema en dejarle pasar, lo que pasa es que no le dejan salir, que es lo más problemático. Y por lo visto, cuentan las tradiciones de esos indios que lo que están haciendo realmente, ellos son guardianes o vigilantes de alguien que vive en los túneles más profundos. Me parecen un poco los porteros de esa zona, que no dejan acceder más allá del misterio de las primeras cavernas o de los primeros túneles. Y un último dato, 1000 soldados que desaparecieron en un pasadizo. Cuéntanos eso y nos vamos enseguida con más. Pues en una de las muchas revueltas que hubo en el Mato Grosso, sabes que Brasil ha tenido una historia política bastante revuelta. Entonces, en una de estas famosas revueltas, varias tropas fueron desapareciendo en las proximidades del Rocador. Se cuentan hasta 1000 soldados desaparecidos en medio de todos estos conflictos, más o menos locales, más o menos regionales, con amplio movimiento de hombres, de material de todo tipo, avituallamiento, etcétera. Y al final, a postre, pues fueron unos 1000 hombres los que desaparecieron en todo el curso de la contienda por allí, por supuesto descartando la posibilidad de desaparición por hechos bélicos, es decir, por muerte por
por muerte bélica, vamos, muerte por la típica, por guerra, podemos decir. Desaparecieron. Posiblemente, claro, las teorías son que hayan sido secuestrados por esta gente o que los Murcego hayan dado cuenta de ellos. Ya. Hasta aquí los primeros datos. Si quieren intervenir con nosotros con el prefijo 91, si nos llaman desde fuera de Madrid, 345-8005. Pero hay más detalles que queremos contarles esta noche después de esa segunda introducción que ofrecen nuestros compañeros. ¡Despierta! ¡Despierta! ¿Quién eres tú? Hay algo más importante. ¿Quién eres tú? Soy Brian. Y yo, Sam. ¿Te gusta mi casa? ¿Dónde estoy? ¿Dónde crees tú que estás? Si lo supiera, no te lo preguntaría. Estás en la ciudad de Atlantis. Ciudad Atlantis. ¿En Nueva Jersey? No, en el centro de la Tierra. Oye, ¿qué clase de extraños es? Algunos seres privilegiados dicen haberlas visto. Se accede por grutas y cavernas secretas que muy pocos conocen. Una vez allí, un extraño resplandor verdoso o azulado sorprende a los visitantes. Y a veces, si se tiene suerte, se pueden ver enormes y fantásticas ciudades subterráneas habitadas por seres altos, blancos. Las han llamado las ciudades intraterrestres. Tratemos de descubrirlas en compañía de nuestro invitado. Con un elfo y todo que encontramos, que nos ha contado dónde vivía. Y no es fácil encontrarlos, además. Lo hemos encontrado. Entramos quizá un poco, no solamente en la leyenda, en tratar de tener algunos datos más concretos y pueden ser históricos, ¿no? E incluso de sus habitantes. Aquí en el artículo hablas de Magonia, visita al país de los elfos. Y hablas de un lago que está comunicado por vía subterránea con el lago Constanza, el lago Vater. El lago Vater. En Suecia. Ajá. Cuéntanos qué ocurre ahí. Pues mira, es un lago muy curioso. Hasta hace poco tiempo, ya hace años, ¿no? Pero en principio no se conocía muy bien, había unas extrañas mareas en el lago Vater que parecían coincidir con el lago Constanza. Están lejos, ¿no? Están bastante lejos. Si ponemos el mapa, si cogemos un mapa de Europa y nos ponemos... El lago Constanza está justamente en la frontera entre Austria, Suecia y Alemania. O sea, Austria, Suiza y Alemania. Perdón, sí. Suiza y Alemania. Y la distancia, si lo vemos, hasta Suecia, hasta el lago Vater, es enorme. O sea, hay una comunicación, ahí vemos un túnel impresionante, pues que mantiene conectadas las masas líquidas de los dos lagos. Entonces el lago Constanza también tiene sus tradiciones al respecto, pero el lago Vater es especialmente famoso porque alrededor de toda la zona se cuentan muchas historias de uno de los personajes más típicos de la mitología escandinava, que son los gnomos, o los, más que gnomos, que es un término acuñado por Paracelso, o que él ha recogido de otras fuentes, pero que conocemos gracias a él por primera vez. Serían los elfos negros, los elfos subterráneos, los enanos, los Duergar. Y esta gente, pues, sabemos que está asociada, pues, a actividades metalúrgicas, mineras, etcétera. Bueno, pues, curiosamente, en las cercanías del lago se suelen escuchar ruidos de lo más extraño. Me parece que hay una actividad minera que no es humana, no hay... Aunque hay minas por toda la zona y hay recursos metalúrgicos muy importantes en toda la región, en ese punto determinado en el que se oyen los golpes y los estruendos, pues no hay. Hay incluso explosiones también, dicen, ¿no? Parece que conocen la dinamita los gnomos. Entonces es muy curioso. Y también se da el fenómeno, como muy bien nos contaba este elfo, de la Fata Morgana, de la aparición de ciudades subterráneas que en ciertos momentos más o menos claros o más o menos con unas condiciones de atmósfera especiales, pues dicen verse en el fondo del lago. Entonces los lugareños piensan que es la ciudad de los gnomos, y muchos piensan que por qué no, quizás esta sea también una mitologizada, no es una palabra muy correcta, o mitificada,
un poco a base de las historias de gnomos, etcétera, un poco los pueblos estos intraterrestres, pues en la mitología europea. Ya. Sigo con más datos que dudas aquí en este artículo. Al principio de la Segunda Guerra Mundial se rumoreaba que una cueva de Semriats habitaba un individuo de color azul y apenas medio metro de estatura. Un pitufo. Sí. Con esa descripción parece un pitufo. Pues sí, había en la Segunda Guerra Mundial se dieron no solamente estas dos noticias que aparecen aquí, se dieron bastantes, ¿no?, sobre avistamientos extraños en cuevas de personajes de lo más típico. Desde este personaje pequeño de coloración azulada. Y vuelvo también a lo de antes, si nosotros nos internamos en una cueva tenemos que tener en cuenta que la luminosidad es bastante pequeña. Si además contamos con que en todo este tipo de experiencias hay una especie de luminosidad azul verdosa, todo se tiñe de azul. Y recordemos la cabellera azul de la extraña mujer que vio este norteamericano también, según comentaban los periódicos norteamericanos de la época. Entonces es muy posible que estos seres intraterrestres, si se te aparecen en determinadas condiciones y además tú condicionado también por la mitología que llevas a cuestas de tu cultura, pues le des estas formas más o menos pintorescas o animalescas. Hay también un caso en el que aparece una especie de dragón de color verdoso, también muy asociado también a la mitología germánica. Y como tal, lo mismo, si vemos alguna bestia intraterrestre, pues probablemente lo pongamos un poco en orden a lo conocido por nosotros, ¿no?, a lo que arrostramos como cultura. Y aparte del caso del lago Báter, el lago Báter es uno de los casos más típicos que podemos poner, pero hay toda una casuística en toda Europa respecto a este tipo de cosas. En las leyendas también féricas, en las que hablan de hadas o de duendes, encontramos también bastantes relatos, al menos intrigantes. Hay una leyenda de un rey bretón, en este caso la acción transcurre en Bretaña, que en un momento dado pues se interna en una cueva y encuentra a un personaje que le guía cámara hacia abajo, hacia una especie de ciudad o de palacio, habitado por un extraño rey en un trono de oro. Y aquí entroncamos también un poco con lo que hablaremos más adelante de ese rey del mundo, que le dice que gobierna sobre millares de súbditos, que tiene un poder bastante impresionante y unos conocimientos muy altos. También la gruta iluminada por unas extrañas luces que el rey bretón no sabe muy bien qué decir. El caso es que él transcurre un tiempo allí con este rey, con sus súbditos, luego sale a la superficie, encuentra un campesino y le pregunta, ¿no? Pues le dice un poco cómo llegar otra vez a casa, cómo llegar a su propio palacio. Y resulta que se encuentra con un señor que no le entiende. Entonces dice la leyenda que en realidad este agricultor era un sajón. Si nos echamos un poco la vista atrás a la historia de Bretaña, recordaremos que después de las invasiones celtas y de los reinos británicos de los bretones, luego llegaron las invasiones germanas y fueron los sajones los que invadieron la isla. Es decir, habían transcurrido unos 200 años, que es otra característica también de muchas leyendas de este tipo, de una bajada al mundo de los elfos, al mundo de las hadas, al mundo subterráneo, y que el tiempo transcurre de otra forma, de otra manera, en otra calidad de tiempo. Y hay muchas tradiciones también en Oriente, de que en el reino de Agartio de Shambhala, que ya hablaremos también más tarde de ello, que la longevidad es extrema y que el tiempo parece transcurrir de otra forma. El tiempo orgánico, el tiempo biológico también. Ya. Nos quedan más o menos 5 minutos y yo quiero que nos cuentes algunas historias que recoges en este trabajo que has hecho sobre personas que han tenido la posibilidad de encontrarse con seres de ese mundo intraterrestre. Sí. Incluso 2 de ellos estuvieron viviendo, uno de ellos murió, pero el otro estuvo... Cuéntanos la historia, ¿qué te parece? Sí, hay una curiosa historia que transcurre en la localidad inglesa de Suffolk, y es el contacto con 2 niños de tono verdoso, con la piel verde, que tuvieron los lugareños de Suffolk en la entrada de una cueva. Entonces los encontraron allí, estaban llorando, absolutamente perdidos, se los llevaron a uno de los principales del lugar, un caballero llamado Sir Richard. Y bueno, ¿de qué año estamos hablando, sabes? No se sabe, es una leyenda que se ha ido, como muchas de las que se dan en este tipo de clanes célticos, que se ha ido pasando de unos a otros a lo largo del tiempo. No tenemos así una fecha concreta, ¿no?, de cuándo pudo haber pasado. Y el caso es que bueno, que se los llevaron a este hombre, que de alguna forma era uno de los personajes principales de la localidad. Los niños seguían llorando, no querían probar ningún alimento. Les presentaron unas bandejas llenas de habas,
Entonces ellos, de forma extraña, se fueron a por los tallos. Al abrirlos no encontraron nada, lloraron todavía con más ímpetu, se veía que estaban claramente hambrientos. Los lugareños, al darse cuenta un poco de que habían visto un posible alimento, les enseñaron que las habas se podían abrir y que se encontraban dentro, las comieron, se pudieron alimentar, y bueno, el niño estaba muy debilitado y murió poco tiempo después. Pero la niña sobrevivió, fue perdiendo la pigmentación extraña que tenía, esa pigmentación verde, según cuenta este relato, y fue bautizada y estuvo mucho tiempo al servicio de este caballero, ¿no?, inglés. Y bueno, pues según luego contaba ya más adelante, resulta que decía vivir en un mundo en el que no había sol, un mundo en el que había esa luminiscencia también un poco parecida a la luz del ocaso cuando se pone el sol, y que estaban cuidando sus ganados cuando se sintieron atraídos por un sonido como de campanillas. Se perdieron, se internaron dentro de un túnel hasta que llegaron a lo que es la salida, donde los encontraron, y bueno, allí estaban absolutamente perdidos. Esto es un relato que aparece en una obra conocida como Fairy Mythology, y que habla de toda la mitología de hadas y de duendes. Y es un poco un relato que se ha ido llevando a lo largo de toda esta familia británica de señores de Suffolk, hasta que ha sido recogida por el autor del Fairy Mythology. El autor Peter Colosimo, como cosa curiosa, lo ponía en el pueblo de Banjos, que había ocurrido esto en el pueblo de Banjos, en Barcelona. No es real, porque además es que el pueblo de Banjos no se encuentra. No existe. Bañolas, había una historia parecida. Sí, efectivamente. Sí. Bueno, pues la primera referencia que se tiene es la de Suffolk, y luego pues no sé por qué extrañas circunstancias o extraños azares fue llevada hasta aquí a España, a un pueblo catalán. Hasta ahora estamos en la leyenda. Vamos a intentar, lo haremos en la segunda parte del programa, dar datos históricos, pero un mínimo apunte. Hay una historia que ocurrió en 1947, me parece. El almirante Richard Evelyn Byrd, navegando en línea recta hacia el Polo Norte, encontró algo muy curioso. ¿Nos lo cuentas mínimamente? Muy extraño, sí. Él iba en un barco y, bueno, pues iba navegando hacia el Polo Norte, con la curiosa circunstancia de que al pasar por el punto en el cual, según los cálculos de navegación, deberían estar absolutamente encima del Polo Norte magnético terrestre, pues el hombre no se encontró con el paisaje que esperaba, es decir, puro hielo. Fue avanzando, y lo que se encontró, y hablamos de muchos kilómetros más hacia allá del punto en el cual él suponía por los cálculos que era el Polo Norte, encontró un clima templado, muy parecido a las costas tropicales, encontró playas, vegetación muy espesa, cascadas de ríos y todo tipo de animales, también de fauna, e incluso él hablaba de algo parecido a un mamut. Un animal que ha desaparecido hace mucho tiempo sobre la superficie de la Tierra. En medio de una Tierra que debería ser hielo constante. Claro, evidentemente. Ya. Él consideró que se había perdido, es decir, que había hecho mal los cálculos y que de alguna forma se había perdido y que había encontrado una Tierra extraña. Sobre esa latitud, de todas formas, también es muy raro el encontrarte una vegetación y una costa de tipo tropical. Entonces volvió con esa idea. El caso curioso es que más tarde, me parece que fueron 11 años después, no recuerdo exactamente, en una expedición organizada por los Estados Unidos en el Polo Sur, él era el jefe de la expedición, y a partir de un vuelo que él hizo, también debería sobrepasar el Polo Sur terrestre, y la sorpresa que se encontró fue que volvió a encontrarse con las mismas, es decir, el mismo paisaje más o menos tropical, cuando lo que tendría que estar viendo pues sería justamente la Antártida, ¿no? Un continente absolutamente de hielo, desértico absolutamente, y se encontró con la misma sorpresa. El hombre ahí ya se quedó bastante. En este caso fue solo un avión, él iba pilotando un avión y se encontró otra vez con el mismo tema, se quedó bastante impresionado. Era un hombre muy curioso también. Él quisiera haber hecho más expediciones, pero al año siguiente murió y ya no pudo ser. Hay quien dice que ese lugar o esos lugares son un poco la entrada al mundo intraterrestre que ha buscado Hitler y que está buscando un montón de gente desde entonces y desde la tradición, desde mucho antes. Sí, se supone, hay muchas hipótesis al respecto. Lo que hablamos antes de las tierras huecas, las teorías de la tierra hueca. Y se supone que la entrada a esa tierra hueca está justamente en los dos polos, en el polo norte y en el polo sur. Una abertura, según las hipótesis más conocidas, de unos 12 a 16 grados aproximadamente, una extensión de 2.000 kilómetros, habría un hueco por el cual accederíamos al interior hueco de la Tierra,
y algunos suponen que el almirante Beer lo que hizo fue encontrar ese hueco y atravesar el lado interno de la Tierra. Antes de terminar, una pregunta que nos llega, que nos va un poco a unir con lo que queremos hacer en la segunda parte del programa. Antonio nos pregunta si siempre se ha dicho que los extraterrestres viven bajo tierra, en cavernas, estos seres intraterrestres, ¿cómo es posible que tengan una tecnología tan avanzada? Bueno, yo en principio ahí no le encuentro ningún problema, es decir, si tú tienes una inteligencia y una capacidad de desarrollar una tecnología, si tienes un medio dentro de más o menos no hostil, sino perfectamente adecuado a la vida, ya sea dentro, en el interior, o ya sea en la superficie, puedes desarrollar una tecnología perfecta. Si además entroncamos con las leyendas más antiguas que nos hablan de ciertos continentes perdidos, a partir de los cuales encontraríamos las raíces de nuestras civilizaciones actuales. Atlántida, Efectivamente. Evidentemente esta gente ya arrostraba una tecnología, ya no tecnología física o tecnología de aparatos, tal como los conocemos, ordenadores, etcétera, sino también una sabiduría muy antigua y que podrían haber seguido desarrollando en el interior de la Tierra. Es decir, respecto a tecnología, la gente que hubiera podido sobrevivir, introducirse en estas cavernas, incluso adaptarlas a una forma de vida digamos amable, es decir, que pudiera haberles dado lugar a desarrollo tecnológico y cultural y científico también, ¿por qué no? Pues bien, podrían haber continuado con esa tecnología. Y tengamos en cuenta que lo que dicen las leyendas es que después del cataclismo, la gente de superficie, es decir, aquellos que mediante navíos o barcos arribaron a otras costas, habrían arribado prácticamente con lo opuesto, como quien dice, pero no solamente a nivel físico, sino a nivel mental también, con lo cual tendrían que haber reconstruido toda una historia de ciencia, de cultura, de ideas, absolutamente, de filosofía, de todo. Es decir, estaríamos bastante atrasados respecto de aquellos que en un momento dado hubieran tenido la posibilidad de introducirse dentro para arrostrar perfectamente el cataclismo. Ya. Muchos dicen que esos objetos volantes no identificados no vienen de arriba, sino que vienen de abajo. Lo veremos en la segunda parte del programa. El propio Dalai Lama habla de ellas. Otros monjes, otros lamas, lo han contado en otros tiempos. Es un secreto profundo, guardado desde la noche de los tiempos. Existe un reino, una fantástica ciudad habitada por seres poderosos y sabios. Se trata de Shambhala. Shambhala. El reino de Agartha serán nuestros próximos argumentos. Pues antes de meternos con Shambhala y con Agartha, uno de nuestros temas favoritos y apasionante, ¿verdad? Vamos, si te parece, con algunas preguntas que nos hacen. Augusto de Madrid nos pregunta si los extraterrestres son los seres primordiales de las obras de Lovecraft. ¡Buf! Casi nada, ¿verdad? La marinera. Casi nada. No, yo no creo que sean los seres los seres primordiales de Lovecraft. Lovecraft nos hablaba de toda una cosmogonía impresionante de antes incluso de la creación de la Tierra y de antes del tiempo y del espacio. O sea, nos está hablando de fuerzas arcanas absolutamente, fuerzas que a lo mejor podrían referirse a niveles cabalísticos, por ejemplo, como los Qliphoth, esas fuerzas salidas de madre que están ahí de fondo en esa especie de basurero cósmico que llaman los cabalistas o algunos cabalistas, pero no creo que tengan que ver con seres tan reales, tan de carne y hueso como puedan ser los representantes de ciertas culturas más o menos desaparecidas. Es el tema de los primordiales. A mí además Lovecraft es un tema que me apasiona mucho. Yo creo que era un hombre que contactaba en sus sueños con otra realidad bastante poco conocida, ¿no? Y que, bueno, apasionante. Pero creo que esos primordiales y esos seres primigenios de los cuales él habla, que además muchos de los cuales se parecen enormemente a ciertas divinidades asirias y babilonias, muy misteriosas también por otra parte, que fascinan a los arqueólogos, son arquetipos celestes bastante más antiguos y menos sustanciales, si queremos llamarlo así, menos materiales. Yo creo que hablamos de cosas más contemporáneas, incluso aunque hablemos de miles de años en el tiempo.
Vale, Jorge de Sevilla, al cual saludamos, seguramente un nuevo oyente que tenemos ahí enganchado, dice, si los intraterrestres tienen que ver con el libro de Julio Verne, Viaje al centro de la Tierra. Para él y el resto de los oyentes, decirles que estamos preparando un programa sobre Julio Verne, un tipo muy especial, también conectado, contactado, perteneciente a grupos secretos esotéricos, que seguramente sabía mucho más de lo que contaba, o lo contaba de una forma aparentemente como si fuera un cuento. Evidentemente él sacaba información de varias sociedades secretas, como tú bien dices. Lo que pasa es que, claro, él luego le daba su toque literario, pero se inspiraba, como otros tantos autores, como Albert Lytton, como otros muchos que hay y otros que, aparte de no estar metidos en ninguna sociedad esotérica, pues un poco han conectado con no sé qué musas, pero que nos dan claves bastante especiales. En cuanto a que tiene conexión, pues muy probablemente Julio Verne, entre de los muchos datos esotéricos que tuviera un conocimiento de la posibilidad de existencias de culturas debajo de nuestro suelo, bajo nuestra superficie. ¿Cómo no? Adrián de Tenerife dice si puedes comentar algo sobre el caso de los hombres de blanco que se ven en el barranco Badajoz en Tenerife, otro lugar que hemos visitado montones de veces y que hemos visto montones de cuestiones. Brevemente, si puedes. Sí, no es un tema que yo conozca mucho, no he estado allí ni he estado... Sí conozco el tema del barranco, no lo he conocido al principio cuando me has dicho el nombre concreto, pero ahora sé que es un sitio bastante especial, lleno de petroglifos que se pueden... que datan de las culturas guanches, que nos hablan además de esas espirales que son sobre todo los petroglifos dominantes y que nos llevan justamente a los espacios celestes, también de forma curiosa. Un barranco también en el cual hay muchos avistamientos, todo tipo de leyendas. Y antes me comentabas tú fuera de antena, pues la existencia de estos hombres de blanco que aparecen por allí. Es muy probable, con una zona telúrica tan importante como la que hay en ese barranco, que también pueda haber algún tipo de conexión con ese mundo subterráneo. Yo creo que sí. Hablaban de él, hablaban también de Cerro Uritorco, también otro lugar donde estuvimos buscando pruebas como un posible acceso a ese mundo intraterrestre. De todo eso hablaremos en el programa. Javier de Madrid dice, si a los intraterrestres se puede acceder o se puede conectar con ellos a pie cuando uno va por las cuevas, ¿no deberían de ser más inaccesibles? O en caso contrario, porque ya no se tienen pruebas contundentes de su existencia, en el caso de que existan los intraterrestres. Bueno, en principio lo que dicen todas las tradiciones es que hay toda una nación debajo de una nación, me refiero a culturas muy diversas, y aquellas con las cuales se encuentran de lo que nos hablan las leyendas, posiblemente sean un poco aquellos que están más en la superficie, o sea, más cercanos a nosotros, y los que realmente tienen el control o el poder sociopolítico de ese hipotético imperio, o llámesele como quiera, serían bastante más inaccesibles. En cuanto a cómo no hemos entrado en contacto con ellos, eso ya no sé decirlo, yo ni creo que nadie, pero bueno, ahí están las leyendas y una multitud de coincidencias bastante curiosas ahí. Francisco Javier, ha sido un placer estar contigo. Posiblemente tengamos que montar esa expedición, en vez de mirar para arriba, mirar debajo de nuestros pies, porque a lo mejor encontramos respuestas. Yo creo que sí, es muy posible. Como siempre ha sido un placer estar contigo. Te emplazo para próximos programas. Tenemos mucho que hablar todavía, mucho que contar, ¿vale? Nos hemos quedado Yagati y Zambala, que eso puede ser, pues ya, es lo último. Seguiremos hablando de ello. Como no, por supuesto. Gracias.